Comienzo por agradecer esta invitación a compartir con ustedes unas reflexiones sobre el proceso de paz, el acuerdo de paz y el plebiscito que tendremos que votar el próximo 2 de octubre. Quisiera comenzar por señalar la importancia del tema. Yo creo que, como ya fue señalado, esta votación será tal vez la votación más importante que como ciudadanos podamos tener en muchísimos años y tal vez en nuestra vida, porque es una votación que va a incidir en el futuro de la patria por muchas décadas. Pero sin embargo, esta es una votación que está atravesada por una, si se quiere, profunda injusticia. Y la profunda injusticia o inequidad es la siguiente, que seremos las poblaciones urbanas, que somos las que menos hemos padecido de manera directa el conflicto armado, quienes vamos a decidir la suerte de una guerra que ha sido esencialmente rural. No quiero decir con esto que las ciudades no hayan sufrido, porque sí han sufrido, pero nunca con la intensidad que lo han hecho las poblaciones rurales que más directamente padecen el conflicto armado. Y creo que eso nos impone una obligación ética y política, que es la de decidir este plebiscito más allá de nuestras preferencias puramente personales o de nuestras reacciones instintivas puramente individuales, de nuestros odios y pasiones puramente personales. Tenemos que tener la capacidad de trascender eso y hacer un voto pensando en el bien mayor, que es pensando en si este plebiscito por la paz es bueno o es malo para Colombia en su conjunto y especialmente para las poblaciones rurales que más padecen el conflicto armado. Eso quiere decir que tenemos que salir de las polarizaciones Uribe-Santos. Este no es un plebiscito en torno al gobierno de Santos, no es un plebiscito tampoco de apoyo o rechazo al expresidente Uribe, sino es un plebiscito sobre el acuerdo de paz, si uno está o no de acuerdo con el acuerdo de paz. Y uno puede estar de acuerdo con el acuerdo de paz y en profunda discrepancia con el gobierno Santos. Son dos juicios independientes. Dicho esto, en esta presentación, yo que estoy claramente a favor del acuerdo de paz, quisiera señalar las razones que me llevan a votar por el sí. Y para eso voy a tocar básicamente 4 puntos y llegar a unas conclusiones. Lo primero es que voy a defender lo que uno pudiera llamar la ética de una solución negociada del conflicto armado en Colombia. Porque en términos generales una solución negociada es la alternativa éticamente superior en esta guerra que hemos vivido por más de 50 años. Luego señalaré la razonabilidad del proceso y del acuerdo. Esto es, que si bien este no es un proceso perfecto ni un acuerdo perfecto, sí es un proceso muy razonable y un acuerdo robusto y un acuerdo en términos generales bueno, el mejor posible, ha dicho el negociador Humberto de la Calle, y yo creo que tiene razón. Luego tocaré uno de los puntos que más controversia ha generado y que para muchos puede decidir el voto, que es el tema de la justicia en el acuerdo, el tema de cómo está planteado la regulación de los derechos de las víctimas y de los deberes de los victimarios de rendir cuentas ante la justicia, lo que se ha llamado el debate de justicia transicional, y terminaré con unas conclusiones de cómo debería ser el sentido del voto en este plebiscito. Entonces son los 4 puntos y las breves conclusiones
que tomaré en esta charla. Lo primero, la ética de una solución negociada. Yo creo que esa ética está basada en 4 ideas esenciales. La primera es que el conflicto armado es uno de los factores fundamentales de la precariedad democrática en Colombia. Y eso no solo por las víctimas directas que ocasiona el conflicto armado, que son muchas. El Centro de Memoria Histórica que elaboró el informe Basta Ya calculó que asociados al conflicto armado habían muerto más de 220.000 colombianos, la mayoría de ellos civiles, sino que además hemos tenido niveles de victimización extremadamente altos, más de 35.000 desapariciones forzadas. Esto es más que las que ocurrieron en todas las dictaduras de seguridad nacional en el Cono Sur, en la época de las dictaduras militares, y más de 6 millones de desplazados, por no hablar de los casos de violencia sexual que ni siquiera sabemos cuántos son. Entonces no es solo esas víctimas directas, que ya es una catástrofe humanitaria de dimensiones míticas, sino que también son los efectos indirectos del conflicto armado, que son también muy graves. Mientras haya conflicto armado en Colombia, no podrá haber nunca un debate democrático robusto, porque cada vez que alguien es de izquierda y plantea una reivindicación de redistribución social o de justicia distributiva, es acusado de guerrillero, y cada vez que alguien plantea posiciones de derecha y privilegia el orden, es calificado de paramilitar. Y con ese tipo de polarizaciones y estigmatizaciones, las democracias no se construyen. Por eso no existe ningún país en el mundo que tenga una democracia sólida y que tenga conflicto armado. Esa cosa no va nunca junta. Y si quieren pensar en un ejemplo, piensen en el ejemplo de Inglaterra, el Reino Unido, que es una democracia de las más viejas del mundo, una democracia sólida, pero que no tuvo democracia real en Irlanda del Norte, esa parte del Reino Unido, mientras allí hubo conflicto armado. Mientras allí hubo conflicto armado, ahí hubo desapariciones, ahí hubo torturas, ahí hubo democracia limitada, porque no puede haber democracia con conflicto armado. Entonces, si uno quiere una democracia robusta en Colombia, donde se realicen los derechos humanos, donde exista un debate democrático vigoroso, tenemos que salir del conflicto armado. No hay otra solución. Pero entonces uno se preguntaría y diría, bueno, pero uno puede salir del conflicto armado, pero ¿por qué hacerlo por una solución negociada? Y yo creo que la respuesta hoy es clara, incluso la aceptan quienes son críticos del acuerdo y están llamando a votar no. Y es que la alternativa hoy a una solución negociada no es una victoria militar rápida del Estado, sino es una guerra degradada por décadas, como la que hemos vivido en estas décadas. Eso lo saben los mejores analistas militares. Los mejores analistas militares distinguen entre lo que puede ser la victoria estratégica de un Estado, y uno puede decir, bueno, supongamos en gracia de discusión, eso es debatible, pero en gracia de discusión que el Estado tiene una superioridad estratégica sobre las guerrillas, pero pasar de una superioridad estratégica y una victoria estratégica a una victoria final puede ser extremadamente doloroso, incluso en las guerras convencionales. Les pongo un ejemplo. En 1944, cuando se hizo el desembarco de Normandía y los aliados desembarcaron en Francia, ya se sabía que la victoria militar era de los aliados. Ya se sabía que estratégicamente Alemania había sido derrotada. Sobre eso no había ninguna duda. Sin embargo, pasó un año más y según la mayoría de los analistas fue el año más terrible de la guerra. Y eso sucedió en una guerra convencional, en donde se enfrentan ejércitos.
En una guerra asimétrica, en donde se enfrenta un Estado con una guerrilla que conoce el territorio y que sabe hacer guerra de guerrillas muy eficientemente, la prolongación del conflicto desde la superioridad estratégica militar del Estado, si es que uno asume esa tesis, y yo creo que es cierta, pero incluso si uno la asume, a la victoria, si se quiere, final, pueden ser décadas de guerra degradada. Por eso la alternativa a la solución negociada no es la victoria militar rápida, es la guerra degradada, y por eso debemos optar por una solución negociada. Esa no solo acortaría el dolor y el sufrimiento asociado a la guerra, sino, y este es un último factor por el cual creo que la solución negociada es la solución ética al conflicto armado, que las soluciones que se basan en victoria militar son soluciones que garantizan la impunidad de una de las partes y la imposibilidad de cuestionar los defectos que tiene esa parte que ganó la guerra. Quienes ganan la guerra nunca reconocen sus culpas. Ustedes recuerdan que alguien en Nuremberg hubiera sido juzgado de los aliados por las atrocidades que también cometieron los aliados. Obviamente que no, nadie respondió por el bombardeo masivo e indiscriminado a las ciudades alemanas que no tenía ninguna justificación militar, ni por la bomba de Hiroshima. Los victoriosos nunca rinden cuentas de sus atrocidades. En cambio, en una solución negociada es posible que las partes acuerden, como lo hicieron en La Habana, que habrá justicia para las distintas atrocidades cometidas por los distintos actores del conflicto. Entonces, por eso creo que también una solución negociada es una mejor solución política, porque permite que la sociedad colombiana también se mire en el espejo, mire sus limitaciones democráticas, mire sus desigualdades y sus inequidades. Y por último, y con eso termino este punto, es obvio que el conflicto armado, la solución negociada no soluciona todo, ni siquiera soluciona toda la violencia colombiana. Subsistirán fenómenos de violencia en el país, subsiste el desafío de cómo incorporar al ELN en este proceso de paz, pero incluso si el ELN entrara y con ellos también se llegara a un pacto de paz, subsistirían fenómenos de violencia, porque en Colombia subsistirán durante buen tiempo economías criminales como el narcotráfico generadoras de violencia. Pero si uno soluciona el conflicto armado, tendrá un Estado y una sociedad más cohesionada democráticamente, con mayor legitimidad democrática para combatir las otras formas de violencia. O sea, ese argumento que ahora se dice, bueno, pero acabar la guerra contra las FARC no significa mucho porque queda de todos modos el narcotráfico y las otras violencias, que dicho de paso es un argumento raro de donde viene a veces, porque es de los que nos decían hace 8 años que el gran problema de Colombia eran las FARC, y ahora resulta que deshacerse de las FARC como actor militar no tiene ninguna importancia. Pues yo digo, sí tiene una enorme importancia, porque si uno acaba el conflicto armado, acaba la división político-armada de los colombianos, y luego subsistirán problemas de implementación de la ley criminal, pero esos son problemas muy distintos. Podremos tener una sociedad cohesionada democráticamente con una discusión política robusta sobre nuestras inequidades y con un mejoramiento de nuestro sistema policial y criminal para enfrentar las otras formas de criminalidad. Y por todo eso yo creo que la solución negociada es la solución del conflicto armado en Colombia. Pero algunos dirán, y así entro al segundo punto, y así dicen hoy los críticos del acuerdo y quienes llaman a votar no. Ahora nos dicen no, nosotros no estamos contra la solución negociada, estamos de acuerdo con una solución negociada con las guerrillas y específicamente con las FARC. Lo que pasa es que es esta negociación que ha sido muy mala y que es este acuerdo que es un acuerdo inaceptable porque es una entrega del país a las FARC o porque es un acuerdo basado en la impunidad. Y entonces entro a mirar globalmente la razonabilidad del proceso de paz y la razonabilidad del acuerdo
para luego en un siguiente punto centrarme en el tema de la justicia, que tantas controversias y divisiones genera en las discusiones públicas. Entonces entro a la razonabilidad del acuerdo y la razonabilidad de la negociación. Y yo creo que este acuerdo y esta negociación han sido negociaciones bien enmarcadas de las dos partes, tanto de parte del gobierno como de parte de las FARC, que lograron encontrar un enmarcamiento del proceso de paz muy razonable. Si ustedes ven, el acuerdo marco, que fue el acuerdo que sirvió para enmarcar la solución negociada entre las FARC y el gobierno, es un acuerdo muy bien logrado porque mira las causas fundamentales del conflicto armado y sus elementos dinamizadores, mira los impactos del conflicto armado y cómo acabar del conflicto armado, es decir, es una agenda comprensiva, pero es al mismo tiempo una agenda finita y limitada que permitió que en 4 años se evacuara, 4 años de muy difíciles negociaciones, pero con una agenda comprensiva pero limitada. No una agenda que fuera simplemente la desmovilización de las FARC, que eran los que creían que había habido derrota militar total de las FARC y que se tenían que someter a la justicia colombiana, pero no es así. Esta es una guerrilla no derrotada y con enorme capacidad militar que le subsiste, pero tampoco la agenda infinita que había planteado las FARC en el pasado, en donde se iban a discutir todos los problemas de la sociedad colombiana, sino una agenda acotada a las causas de la guerra y a su dinamización, a los efectos de la guerra y a cómo deshacer la guerra. Veamos. Hay mucho debate de cuáles son los orígenes y causas del conflicto armado en Colombia, los historiadores debaten de eso, pero creo que hay un consenso de que indudablemente hay 2 factores en el origen del conflicto armado. De un lado, la profunda inequidad rural, la profunda desigualdad rural, un desarrollo rural inequitativo. Y en segundo lugar, los problemas de exclusión en la participación política, o sea que hay limitaciones a la participación política en Colombia, que hemos sido una democracia precaria en ambos aspectos, en temas de desigualdad y de participación política. Pues bien, si ustedes miran, esos eran los 2 primeros temas de la agenda: cómo lograr un desarrollo rural integrado, equitativo, y cómo fortalecer la participación política y garantizar la participación y los derechos de los opositores en especial. Y luego si uno mira, uno dice, bueno, pero ¿qué otro factor? Fue un factor que dinamizó profundamente la guerra en Colombia. Y uno dice, sin lugar a dudas, el narcotráfico. El narcotráfico fue un factor que fue esencial en profundizar el conflicto armado por los enormes recursos ilegales que le dio a la guerra. Pues bien, uno de los puntos de la agenda era cómo vamos a enfrentar el tema de los cultivos ilícitos, de las drogas ilícitas. Con eso se miran los factores que originan el conflicto y sus factores dinamizadores, pero a su vez las guerras generan impactos. Como dijo alguna vez el profesor Jan Elster, una buena negociación de paz tiene que mirar las injusticias que generaron la guerra, pero también las injusticias que la guerra provocó. Las injusticias que generaron la guerra, exclusión de participación política, inequidad rural, pero las injusticias que esta guerra ocasionó, esto es, las víctimas. Y por primera vez en una negociación de paz en Colombia, y yo creo que en el mundo, el tema de las víctimas está en el centro de la negociación y se intenta hacer una negociación compatible con la dignidad de los derechos de las víctimas y la justicia. Y entonces uno mira eso y dice, mire, ahí están elementos enmarcados muy robustos. Y finalmente, los temas de garantizar el desarme de las FARC y garantizar su reintegración a la vida política como actor político. Y si uno ve, eso tiene que ver con el punto de la agenda del fin del conflicto. Cómo se va a verificar y garantizar que efectivamente habrá dejación de armas por las FARC y cómo se le van a garantizar la vida y los derechos a los excombatientes que se integren a la vida política. O sea que es una agenda comprensiva pero acotada, no infinita, pero no un sometimiento de las FARC a la justicia, porque las FARC no han sido derrotadas, sino es una negociación política con una guerrilla no derrotada, que es algo que a veces
le queda difícil de aceptar o de entender a algunos de los que se oponen en este plebiscito. Y si uno, entonces la negociación fue razonablemente encuadrada. Si uno mira cómo fue la negociación, eso tiene que ver con el plebiscito que vamos a tener en 3 semanas. Fue una negociación reservada, no bajo las luces, para permitir que se avanzara en los acuerdos, pero con unos acuerdos que hoy son públicos, conocidos, que sabemos exactamente los colombianos qué fue lo que se acordó y que los colombianos podremos tener la última palabra sobre esos acuerdos el 2 de octubre. Entonces, al mismo tiempo se logró un procedimiento bastante transparente para que al final seamos los colombianos los que decidamos. Muy distinto, por ejemplo, al proceso de negociación con los paramilitares, en donde nunca se hizo público el acuerdo de Ralito, no sabemos ahí qué fue lo que se negoció y se pactó, y nunca los colombianos pudieron decir algo acerca de si estaban de acuerdo con lo acordado con los paramilitares. Aquí es un proceso muy distinto, reservado en las negociaciones para que se pudiera avanzar, pero a la luz pública para su debate y escrutinio, que es lo que estamos haciendo en eventos como este. Ahora, alguno diría, bueno, está bien, le acepto, el procedimiento estuvo bien, le acepto, fue mucho más transparente que otros, le acepto que avanzaron y llegaron a un acuerdo, pero el acuerdo mismo es malo. Entonces uno dice, bueno, pues miremos el acuerdo. ¿Es así de malo el acuerdo, tan malo como para votar no con el riesgo de que la guerra vuelva? Y yo creo que claramente no. El acuerdo es bastante bueno, y bastante bueno no para las FARC, bastante bueno sobre todo para la sociedad colombiana. Veamos, en el punto de desarrollo rural, el acuerdo lo que hace es prácticamente decir que los artículos 64 y 65 de la Constitución se apliquen. Eso es prácticamente lo que... Eso no creo que sea bueno que las FARC se lo diga en la 10ª conferencia a sus tropas, porque dicen que están haciendo la lucha armada por el cumplimiento de la Constitución, y eso no creo que sea muy revolucionario. Pero para la sociedad colombiana eso fue esencialmente lo que se pactó. Si ustedes miran, ese acuerdo en donde se dice que el gobierno colombiano se sometió a las FARC, parte de reconocer la propiedad privada, parte de reconocer la economía de mercado, pero lo que quiere es una economía de mercado más equitativa, y en esa materia el Acuerdo de Desarrollo Rural avanza en esa dirección. ¿Qué es lo que dice básicamente ese acuerdo? Tengo que ir de manera bastante general, pero estoy dispuesto a las preguntas que ustedes quieran hacerme sobre distintos puntos del acuerdo. Pero básicamente lo que dice es, miren, aquí hay un problema muy agudo de inequidad en el acceso a la tierra. Entonces eso hay que corregirlo. ¿Cómo lo vamos a corregir? Entonces se crea un fondo de tierras. Un fondo de tierras para que campesinos sin tierra o comunidades afro o indígenas sin tierra puedan acceder a ellas. Es un fondo muy razonable. Yo hubiera querido uno más amplio, pero se pactó uno inicialmente relativamente modesto, pero que puede tener un impacto significativo en mejorar la igualdad en la tierra, que es un fondo de 3 millones de hectáreas. Luego se quiere formalizar la tierra. ¿Por qué? Porque otro de los grandes problemas del desarrollo rural es la gran informalidad de las relaciones agrarias, que han facilitado los despojos, que han dificultado un desarrollo rural, si se quiere, más dinámico e incluyente. Y entonces se plantea la formalización de tierras y un esfuerzo de formalización de tierras de 10 millones de hectáreas. Luego se dice, mire, otro de los problemas rurales es que los conflictos rurales, cuando surgen, incluso entre campesinos vecinos, no tienen mecanismos de resolución rápidos. Y entonces eso genera problemas acumulados que a veces degeneran en violencia. Pues bueno, se fortalecen esos mecanismos con la creación de una jurisdicción agraria, que en el papel ha sido creada desde hace décadas, pero que nunca ha sido implementada, y aquí se implementaría por primera vez. Ese es un componente. El segundo componente es mejorar el desarrollo rural por medio de lo que llaman algunos economistas la inclusión económica y la inclusión social del campesinado. ¿Cómo se hace la inclusión económica?
generando estrategias de desarrollo rural que permitan capacitar técnicamente al campesinado para que pueda participar productivamente de manera más dinámica en la economía rural, y la inclusión social por programas con enfoque de desarrollo territorial para fortalecer los derechos sociales de estas poblaciones. Sabemos que la desigualdad, la diferencia en materia de pobreza entre el sector rural y el sector urbano es enorme, y esa brecha busca cubrirla el acuerdo. Y finalmente, el acuerdo incorpora elementos para racionalizar el desarrollo rural con programas de infraestructura para articular mejor regionalmente los territorios. O sea, no es una revolución, pero si se cumple, sí implicaría una mejora significativa de las condiciones en el campo. Y ahí las FARC no se benefician nada, se benefician los sectores rurales en Colombia. Segundo, el acuerdo de participación política. No el de participación de política de las FARC, que lo dejo cuando veamos el tema de justicia y lo dejo para la reincorporación, sino participación política en general. ¿Qué se plantea allí en este acuerdo? También se plantean mecanismos para mejorar las garantías a la oposición. En Colombia sabemos que estas han sido precarias. El ejemplo más dramático pues, fue el exterminio de la Unión Patriótica, y entonces se busca establecer mecanismos para que la oposición política tenga derechos garantizados, y entonces en eso lo que se busca es también cumplir un artículo de la Constitución, si no estoy mal, el 103 o 104, que dice exactamente eso, que deberá haber un estatuto de la oposición para garantizar los derechos de los opositores. Segundo, se buscan crear nuevas formas y mecanismos de participación democrática, fortaleciendo la protección de la protesta social o generando esquemas para que territorios que habían tenido dificultades de participación en el pasado puedan tener mejor representación en los organismos de representación política en el Congreso de la República. Esas son, por ejemplo, las famosas circunscripciones territoriales especiales para la paz, que se crean 17. ¿Esas en qué consisten? Que en territorios especialmente abandonados y especialmente golpeados por la violencia se van a crear circunscripciones especiales para que las personas que vivan en esos territorios puedan votar por la circunscripción ordinaria de su departamento para la Cámara de Representantes, pero además puedan tener un representante suplementario de esa circunscripción especial, que serían 17 en el país. Y ahí empiezan, digamos, muchas veces las manipulaciones de la información sobre el acuerdo de paz, porque se dice que ahí se le están dando a las FARC 17 curules a la Cámara de Representantes, pero no es así. Esas curules corresponden a circunscripciones territoriales para movimientos cívicos de las regiones. Si de pronto hay ganas en algunas de ellas simpatizantes de las FARC, eso puede ocurrir, claro que puede ocurrir, pero eso dependerá de la dinámica democrática. No es cierto que ahí les estén dando a las FARC 17 curules. Y digo eso porque ustedes van a oír en los debates públicos que es que a las FARC les dan 27 curules, y es mentira. Hay 17 curules que durante 2 legislaturas, en las próximas elecciones del 2018 y en las siguientes, habrá esas circunscripciones territoriales, pero esas serán para los movimientos cívicos y sociales que ganen en esos territorios, no son curules asignadas a las FARC. Entonces, lo que ustedes ven ahí en el tema de participación política es un esfuerzo por mejorar las dinámicas de participación democrática en Colombia, que haya una participación más plural, una participación más robusta y una participación que garantice los derechos de la oposición y de la protesta. Nuevamente, nada particularmente revolucionario, pero sí cosas muy significativas en el perfeccionamiento de nuestra democracia. Y entro al tercer punto, el tema de drogas ilícitas y de narcotráfico. ¿Ahí qué se pactó? Se pactaron básicamente 3 cosas. Primero, una reorientación de la política frente a los cultivos ilícitos. Un poco con esta idea, la política frente a los cultivos ilícitos ha sido una política esencialmente represiva, fundada en la fumigación,
que ha tenido resultados muy precarios en disminuir los cultivos ilícitos, pero muy dinámicos en generar consecuencias ambientales nefastas y afectación a la legitimidad del Estado a nivel local. Entonces, a partir de esa idea de que eso ha estado mal orientado, se reorientan las políticas frente a los cultivos ilícitos a partir de un programa nacional de desarrollo alternativo o de sustitución de cultivos ilícitos que tratará de estar fundado en ofrecerle alternativas reales a los cultivadores para que puedan salir de esas economías ilícitas y intentar concertar con ellas programas de erradicación voluntaria y que solo se procederá a la erradicación forzosa en aquellos casos en donde, a pesar de esa oferta de alternativas productivas realistas y esa búsqueda de concertación de erradicación voluntaria, las comunidades o las personas no lo hagan. Es decir, en vez de usar la represión como primera instancia, usarla de manera como último recurso, ofreciendo otras alternativas a partir del diagnóstico de que los cultivadores son uno de los eslabones débiles de la cadena del narcotráfico y entonces tienen que ser tratados más como un tema de problema social que como un puro tema de puramente criminal. Luego hay una reorientación que ya más o menos corresponde a lo que se ha venido haciendo, que es en materia de el problema del consumo de sustancias psicoactivas, en donde lo que se busca es seguir reorientando esa política para verla como un problema de salud pública que requiere enfoques de derechos humanos para tratar de atender a las personas que sean consumidoras y tengan problemas de consumos problemáticos y no para convertir a los usuarios en personas criminalizadas, porque eso viola sus derechos y no ha tenido ninguna utilidad para enfrentar este problema. Y finalmente, en el tema de se quiere criminalidad organizada, lo que hace el acuerdo es buscar que la política represiva del Estado se concentre en las organizaciones más generadoras de violencia y corrupción para tener los efectos más eficaces en el controlar esta economía ilícita. Entonces, si ustedes ven el tema de drogas y narcotráfico, lo que se busca es reorientar la política que había sido en el pasado, como han dicho algunos, muy dura con los débiles y muy débil con los duros. Era muy dura con los cultivadores, muy dura con los consumidores y relativamente débil con las grandes organizaciones de narcotráfico. Y aquí lo que se quiere es ser mucho más flexible con los débiles, es decir, mucho más flexible con los usuarios y con los cultivadores y mucho más concentrada la dureza en las organizaciones criminales. Y yo creo que es una reorientación bien pensada. No soluciona el problema del narcotráfico, pero creo que permite una política más inteligente frente al debate de narcotráfico y drogas ilícitas. Entonces, si ustedes ven en los temas sustantivos, hasta ahora aquí no han aparecido para nada las FARC. No han aparecido ningún beneficio para las FARC, sino han aparecido beneficios para la sociedad colombiana y para otras poblaciones, lo cual muestra que no es cierto que sea un acuerdo que se haya concentrado en solucionar el problema a las FARC, sino en enfrentar problemas estructurales que están en las raíces del conflicto armado colombiano o en su dinamización. Y con eso cierro el segundo punto acerca de la razonabilidad general del acuerdo y de el proceso de paz, y entro a los temas de justicia, que son los temas de justicia y víctimas, que son los temas que suelen generar más polarización, para terminar con el tema del fin del conflicto y mi valoración general de los acuerdos y unas conclusiones. Entonces, en el tema de justicia, este tema es particularmente difícil, particularmente divisivo, porque genera emociones muy duras, porque tiene que ver con atrocidades cometidas por distintos actores del conflicto, pero cuando uno mira cómo se hizo el acuerdo y a lo que se llegó,
yo creo que el resultado es bastante razonable y bastante bien logrado. ¿Cómo se hizo el acuerdo? Primero, este es el primer proceso de paz en Colombia y en el mundo en donde las víctimas fueron oídas directamente en la mesa de negociaciones. No fueron, si se quiere, un elemento silenciado por fuera de la negociación, sino que se intentó, con limitaciones, y siempre eso será imperfecto, que sus voces fueran oídas por la mesa de negociación. ¿Cómo se intentó? Básicamente con dos mecanismos. Se hicieron foros regionales y un foro nacional con participación de un número muy importante de víctimas. Yo tuve la oportunidad de participar en ellos porque fueron organizados por la Universidad Nacional y por Naciones Unidas, y en esos foros participaron, en algunos de ellos en el Nacional, 3.000 víctimas que pudieron presentar sus propuestas a La Habana, discutir entre ellas y presentar propuestas a La Habana. Ese fue el primer mecanismo de participación. Y el segundo mecanismo de participación fue las delegaciones, las 5 delegaciones que dieron un conjunto de 60 víctimas escogidas por Naciones Unidas, la Universidad Nacional y la Iglesia Católica, que no fueran representantes de las víctimas en Colombia porque no tenían un mandato representativo de ellas, pero que en cierta medida representaran el universo de victimización, representaran los distintos tipos y poblaciones victimizadas y que pudieran hablarle directamente a las FARC y al gobierno sobre sus dolores y sus peticiones, y yo creo que esa fue una experiencia muy impactante. Entonces, primero, frente al procedimiento, creo que este fue un proceso que le dio un lugar importante a las víctimas, pero algunos dirían, bueno, sí, le creo el procedimiento, pero los resultados concretos es que, dicen los críticos, es un acuerdo de impunidad que es una bofetada a las víctimas. Y entonces veamos, ¿qué se acordó finalmente? Y lo que se acordaron finalmente fue 5 componentes a favor de los derechos de las víctimas, que tienen que ver con sus grandes derechos: el derecho a la verdad, el derecho a la reparación, el derecho a la justicia y las garantías de no repetición. ¿Cuáles fueron esos componentes? El primer componente fue el establecimiento de es un componente humanitario, y es el establecimiento de una unidad de búsqueda para las personas declaradas desaparecidas en el conflicto armado, que lo que busca es intentar solucionar hasta donde sea posible la incertidumbre y el dolor de las familias que tienen personas queridas que fueron desaparecidas o fueron declaradas desaparecidas con ocasión del conflicto. Pueden ser desapariciones forzadas o pueden ser otras situaciones, por ejemplo, un soldado muerto en combate y que su cuerpo nunca fue encontrado o que no sabemos qué pasó con él, o un guerrillero en circunstancias semejantes, y entonces tratar de esclarecer esos casos. Ese es un componente, si se quiere, humanitario. El segundo componente tiene que ver con el derecho a la verdad, y fue la idea de establecer una comisión de la verdad. El nombre es largo. Uno de los problemas de este acuerdo es que es un acuerdo extremadamente largo. Creo que las FARC y el gobierno querían ganarse el concurso de tener el acuerdo más largo del mundo, y creo que lo lograron, pero no les bastó eso, sino que los títulos quieren tener los títulos más largos del mundo. Entonces todas las instituciones tienen títulos larguísimos. Entonces la comisión no es comisión de la verdad, sino es comisión del esclarecimiento de la verdad, de etcétera, etcétera. Yo no me acuerdo mucho de los nombres. Entonces llamémosla comisión de la verdad. Esta comisión de la verdad lo que busca es esclarecer qué ocurrió por medios no judiciales, para que las víctimas puedan acudir ahí, puedan dar su testimonio, se pueda eventualmente, en muchos casos, esclarecer qué sucedió con los familiares de quienes den los testimonios, y se puede hacer una narración colectiva de conjunto de qué ocurrió en este conflicto armado y sus victimizaciones, para que podamos tener un mínimo relato histórico compartido sobre este atroz conflicto armado que hemos vivido. Ahí también
podrán acudir victimarios que quieran hacer contribuciones a la verdad, y entonces establece una comisión de la verdad bastante bien estructurada que trabajará durante 3 años y hará un relato histórico. Esa está integrada por 11 miembros, y esos miembros serán escogidos para garantizar una representatividad de organizaciones sociales, de género, étnica, para que pueda ser una narrativa lo más incluyente posible. ¿Quiénes los seleccionarán? Los seleccionará el mismo comité de selección de la Jurisdicción Especial de Paz, es decir, un comité que estará formado por 5 personas que serán nombradas, una por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, otra por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, otra por Naciones Unidas, otra por el ICTJ, que es una prestigiosa ONG internacional especializada en temas de paz y justicia transicional, y una última por el Sistema de Universidades Públicas. Entonces es un comité de selección, a mi juicio, bastante imparcial y bastante plural, porque están jueces, están la sociedad civil, está la academia, está las Naciones Unidas, y hay un componente internacional y nacional en la selección. Estos seleccionarán tanto a los jueces de la Jurisdicción Especial de Paz, de la que voy a hablar en un momento, como finalmente a los miembros de esta comisión. Entonces, segundo componente, el componente de verdad. El tercer componente es el componente de reparaciones. Uno de los temas fundamentales es tratar de reparar a las víctimas lo más posible para que puedan rehacer sus vidas y para que el sufrimiento y el dolor que tuvieron les sea reconocido y reparado. Colombia ya tiene una cierta experiencia de programas de reparación, por ejemplo la ley de víctimas con sus programas de indemnización, de reparación colectiva, o con el programa de restitución de tierras. Algunos han avanzado mejor que otros, pero lo que se reconoce es que tienen incoherencias y limitaciones, y lo que hace el acuerdo de paz es tratar de enfrentar esas incoherencias y limitaciones para que tengamos un programa de reparaciones más robusto y más articulado. Por ejemplo, en tierras. El programa de restitución ha marchado hasta ahora de manera independiente a los programas de reparación colectiva, y eso ha generado a veces disfunciones, porque a veces la mejor forma de hacer restitución a una comunidad que había sido victimizada colectivamente es acompañarla de una reparación colectiva. Lo que hace el acuerdo de paz es decir, bueno, busquemos articular mejor restitución de tierras y programas de reparación colectiva. Tiene esos elementos. Entonces algunos dirán, no, bueno, listo, mire, yo le acepto que hay que salir de la guerra, le acepto que lo mejor es salir de manera negociada, por eso yo que voy a votar no lo hago porque esté en contra de la solución negociada. Yo le acepto que el acuerdo de paz en los temas sustantivos, en el tema agrario, en el tema de participación, en el tema de drogas, no está mal, está bastante bien, tiene cosas buenas. Yo le acepto incluso que con las víctimas hay cosas buenas en el tema de verdad, porque se va a esclarecer. Le acepto que lo de reparaciones es útil. Yo no tengo ningún problema con la unidad de búsqueda, claro, eso toca esclarecerlo, pero dicen, pero en justicia. No, lo de justicia es atroz. Eso de justicia es un acuerdo de impunidad. Entonces yo le digo, vean, realmente lo que se consagró en justicia es un acuerdo de impunidad como para que uno vaya a votar no a riesgo de que vuelva el conflicto armado con las FARC. Y veamos qué se acordó en el tema de justicia, en el tema de justicia más penal. Y yo creo que ahí es importante ver la evolución de la posición de las FARC, para que también se vea que no fue que el gobierno se sentó y le aceptó todas las FARC en todos los temas, incluyendo justicia. No es así. Si ustedes ven las declaraciones de las FARC cuando se instaló la mesa de negociaciones en Oslo hace 4 años y les preguntaron sobre las víctimas, su reacción o su respuesta fue más o menos la siguiente: las víctimas, si nosotros somos víctimas, no victimarios, y nosotros no tenemos por qué responder a las víctimas porque hemos ejercido un derecho, el derecho a la rebelión. Cuando uno mira lo que quedó al final, la posición cambió significativamente, porque las FARC obviamente siguen reivindicando
que ejercieron el derecho a la rebelión, y es un debate histórico con ellas, si era un derecho a la rebelión justificado o no, pero aceptan que cometieron atrocidades y que victimizaron, y aceptan que deben rendir cuentas por esas atrocidades, y aceptan que deben rendir cuentas ante un tribunal. Entonces el cambio es significativo, y miramos qué fue lo que se acordó allí. Y cuando uno mira lo que se acordó allí, es muy razonable en términos de justicia. Puede que a uno no le parezca lo mejor, puede que le parezca excesivo, o puede que le parezca demasiado suave, pero decir que eso es un acuerdo de impunidad, creo que es tergiversar lo que allí se acordó. ¿Qué se acordó? Se acordó primero que habrá amnistía por delitos políticos y conexos. ¿Qué quiere decir eso? Por el delito de rebelión, por alzarse en armas, y por los delitos conexos o delitos medios para hacer la rebelión. Y eso tiene que ver con el reconocimiento de que esto es una negociación política con un actor armado político que no fue derrotado, y entonces donde el Estado dice: yo no tengo por qué aceptarle a usted que usted ejerció legítimamente el derecho a la rebelión, pero le acepto que usted invocó eso, y como estamos haciendo la paz, no le voy a penalizar la rebelión. El hecho de haberse alzado en armas y los delitos instrumentales para el alzamiento en armas será amnistiado, que es la tradición política colombiana y en cualquier lugar del mundo donde se hacen acuerdos de paz. Pero en segundo lugar, se establecen límites precisos a la amnistía. Se dice: no podrá haber amnistía sobre crímenes internacionales, es decir, sobre crímenes atroces. Sobre crímenes de guerra y de lesa humanidad no puede haber amnistía. ¿Qué son crímenes de guerra y de lesa humanidad? Secuestro de civiles, desapariciones forzadas, violencia sexual, ejecuciones por fuera, asesinatos, ejecuciones extrajudiciales, tortura, etc. Sobre esos no habrá amnistía. Si sobre esos no habrá amnistía, quiere decir que van a ser sancionados. Y si van a ser sancionados, serán sancionados ante un tribunal, ante una jurisdicción, y entonces se crea la Jurisdicción Especial de Paz. Entonces algunos critican y dicen: bueno, pero ¿por qué no se hizo en la justicia ordinaria colombiana? Y yo reconozco, hubiera sido más simple, pero el contraargumento de las FARC para decir que no fuera en la justicia ordinaria, e incluso de algunos militares, este punto no es de los militares, pero este de las FARC, y luego los militares agregaron uno, es el siguiente. Las FARC decía: miren, estamos en una guerra, a mí no me derrotaron, y ahora quieren que yo me someta a la justicia del enemigo. Eso es negar el carácter político de esta negociación, y es una humillación inaceptable. Por consiguiente, no, lo que queremos es un tribunal internacional. Entonces unos sectores querían la justicia ordinaria, y las FARC querían la justicia internacional, o un tribunal internacional. La solución intermedia que se acordó fue crear una justicia o una jurisdicción que nazca del acuerdo de paz. Entonces, en la medida en que nace el acuerdo de paz, yo creo que es una solución extremadamente ingeniosa. Las FARC no se están sometiendo a la justicia del enemigo, pero no es una justicia o un tribunal internacional que para muchos sectores de la sociedad colombiana sería inaceptable, porque sería reconocer que nuestra justicia no tiene nada que funcione, y no es cierto. Y entonces por eso se optó por la solución de crear una jurisdicción especial de paz. Y en esa jurisdicción especial de paz se tramitarán estos casos no amnistiables. Una tercera característica es que esa es una jurisdicción integral pero específica. ¿Qué quiere decir integral pero específica? Quiere decir que va a juzgar los crímenes asociados únicamente al conflicto armado, en eso es específica, no va a juzgar todo, pero va a juzgar los crímenes de todos los actores del conflicto armado, no únicamente de las FARC, como querían algunos, y tanto el gobierno como las FARC dijeron: no, aquí se trata de cerrar jurídicamente el conflicto armado, luego aquí se necesita que pasen todos los actores del conflicto armado, tanto las FARC como agentes del Estado, como financiadores terceros que hubieran podido estar involucrados en el conflicto armado. Y eso ha generado mucha crítica de ciertos sectores,
que hasta hace 2 meses estaban aterrados con la impunidad del acuerdo de paz, y ahora súbitamente en las últimas semanas uno los ve aterrados, es que de pronto este tribunal funcione, lo cual no deja de ser chistoso. Hace una semana decían, no, eso no puede haber paz porque es una paz con impunidad. Claro, estaban pensando en los crímenes de las FARC. Y ahora dicen, el tribunal también puede investigar financiadores. No, eso es terrible. Eso es terrible, porque entonces ahora la gente de bien va a terminar involucrada en el tribunal. Entonces uno dice, hombre, pero no estamos buscando una paz con justicia. Si buscamos una paz con justicia, no es solo los crímenes de las FARC. Claro que los crímenes de las FARC tienen que ser sancionados. Es también los crímenes del Estado, los crímenes de los paramilitares y los crímenes de los que financiaron. No los extorsionados, obviamente, porque esos no son culpables, son víctimas. Pero los que financiaron estos grupos también tienen que ser investigados por este tribunal. Entonces busca cerrar el conflicto armado. Eso plantea discusiones muy duras, porque entonces los militares decían, no, pero usted no nos puede asimilar a las FARC porque son delincuentes. Para gente las FARC decía lo mismo, ustedes no nos pueden asimilar a los militares porque nosotros somos luchadores revolucionarios. Y entonces al final la solución también fue una solución bastante ingeniosa, que fue decir, mire, el tratamiento no es idéntico, es un tratamiento diferenciado, porque son actores distintos. Por ejemplo, el Estado cuenta con la presunción de legalidad de sus actuaciones, la guerrilla puede ser amnistiada y el Estado no, digamos, tiene que haber un tratamiento diferenciado, pero debe ser un tratamiento simultáneo y equitativo. ¿Qué quiere decir eso? Que no tiene que ser exactamente lo mismo para los dos, pero que el resultado global no dé una sensación de inequidad. Como decir, al final la guerrilla fue amnistiada y los militares 60 años de prisión. No, eso no permite la reconciliación y no permite cerrar el conflicto armado. Sino puede haber sanciones semejantes, puede haber procedimientos semejantes, pero con un tratamiento diferenciado porque son actores diferenciados. Entonces, también ahí se logró una solución razonable. Y finalmente entra uno al tema de las penas, que es el tema con el cual algunos se oponen, con el argumento de que no habrá cárcel en todos los casos de responsables de crímenes atroces. ¿Qué fue lo que se acordó en el tema de sanciones y de penas? Y lo que se acordó es lo siguiente. Lo que se acordó es aquellos que no, digamos, todo el sistema está estructurado sobre la idea de que se cierra un conflicto armado, que se busca cerrar un conflicto armado para darle dignidad a todas las víctimas, pero tratando de permitir que las FARC se conviertan en un actor político para el debate político colombiano, porque eso se trata de una negociación política, que debe ser una guerrilla para convertirse en un actor político. Y para lograr eso, entonces se estableció como 3 vías. La cosa es un poquito más enredada, si quieren en preguntas detallo, pero de manera gruesa son 3 vías. Quienes no colaboren con el tribunal o con la Jurisdicción Especial de Paz, pero sean vencidos en juicio, esos van a la cárcel hasta 20 años, 15 a 20 años, por crímenes atroces. O sea, penas severas. De todos modos más bajas que las del ordenamiento colombiano, porque se trata de generar un beneficio general para cerrar el conflicto, pero si son derrotados van de 15 a 20 años de cárcel. Los segundos, los que colaboran tardíamente, o sea, que no colaboran en el primer momento, sino colaboran tardíamente, pero colaboran, reconocen responsabilidad y verdad, pero tardíamente, esas personas van a la cárcel de 5 a 8 años, un poco semejante a la Ley de Justicia y Paz que se aplicó a los paramilitares, pero van a la cárcel. Y el tercero, que es el que ha generado polémica, es aquellos que colaboran de manera inmediata y temprana y de manera plena. Entonces, esas personas no van a la cárcel. Esas personas tienen una sanción alternativa, que es una sanción de restricción de la libertad para cumplir sanciones restauradoras. Luego trato de explicar un poco mejor eso, pero básicamente es, estas personas tendrán su libertad restringida para que deban cumplir durante un periodo de 5 a 8 años
sanciones restauradoras, como puede ser labores de desminado en campos que están minados o labores de construcción de obras para reparar víctimas, etcétera, obviamente concertadas con las víctimas. Y entonces ahí viene uno de los debates que algunos dicen ese tipo de sanciones es inadmisible. Ya volveré a ese tema, que es con lo que cerraré en mi valoración global. Y lo último que se establece es que las sanciones no inhabilitan para participar en política. Es decir, quiere decir que quienes cometan hayan cometido esos crímenes, pero rindan cuentas ante la justicia transicional, podrán en un determinado momento participar en política. O sea, no pierden sus derechos políticos, y esos son los dos argumentos que algunos utilizan contra el acuerdo de paz. Que es inaceptable que no pierdan los derechos políticos los responsables de crímenes internacionales, y que es inaceptable que no vayan a la cárcel. Y algunos dicen y que es inaceptable que no pierdan los derechos políticos y que además les den ciertos beneficios como unas curules mínimas, y que eso tiene que ver con el último punto que quiero trabajar antes de cerrar mi exposición, que es el punto del fin del conflicto. Ya hemos visto el punto de los acuerdos de agrario, el acuerdo de participación, el acuerdo de drogas, hemos visto el tema del acuerdo de víctimas, y el último que queda es el del fin del conflicto, que es cómo garantizar que las FARC haga dejación de armas y que se convierta en actor político. ¿Y ahí qué se acordó? Se acordó una dejación de armas verificada por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, con una misión de Naciones Unidas no armada, no tendremos cascos azules, pero sí una misión robusta de verificación, y un calendario muy claro de dejación de armas, que hace que después de 6 meses de firmado el acuerdo, de manera formal por el presidente de la República, entonces las FARC estén totalmente desarmadas. Y ese acuerdo de dejación de armas es tan claro, tan riguroso, que yo no he vuelto a oír de los críticos del proceso de paz ningún argumento que digan es que no está garantizada la dejación de armas. Si ustedes se acuerdan, hace 2 años y medio decían no, pero es que este proceso de paz no vale nada, porque es que las FARC nunca van a entregar las armas, nunca va a haber dejación de armas, eso nunca se va a poder controlar. Pues bien, ahí se acordó algo que hace que 6 meses después del acuerdo de paz, las FARC ya no tengan armas, sean un actor desarmado, un actor político, pero desarmado, con una verificación muy clara, con sistemas de concentración y verificación por Naciones Unidas. O sea que uno de los grandes beneficios de la paz es que no habrá FARC como actor armado, sino como actor político. Es un tema que ahora quieren minimizar los que antes decían que la FARC era lo más horroroso de la sociedad colombiana. Y lo segundo es que para que pueda participar en política, pues no pierde sus derechos políticos, es lo primero, y eso entonces los críticos del acuerdo de paz lo objetan. Y segundo, durante 2 periodos les van a garantizar un mínimo de curules. Estas sí, no las 17 que dijimos antes, porque ellas son para las comunidades y los movimientos sociales de los territorios victimizados de las circunscripciones especiales. Aquí sí les va a garantizar un mínimo durante 2 periodos de 5 curules en el Senado y de 5 curules en la Cámara de Representantes. ¿Quiere decir eso que son curules entregadas así nomás? No, ahí se estableció un sistema mixto, que es un sistema que es el siguiente: las FARC se tienen que convertir en actor político, en un movimiento político, en un partido político, participará, se tiene que presentar en elecciones, tiene que luchar por el voto popular, y lo que se dice es, si usted obtiene 10 senadores, pues perfecto, tiene 10 senadores. Pero si usted obtiene 2 senadores nomás, le garantizamos que durante 2 periodos al menos tendrá 5. O sea que es como decirle, nosotros reconocemos que ustedes son muy buenos para echar bala, pero no son muy buenos para ganar votos. Y se van a enfrentar a esta jauría de la clase política colombiana, que es muy buena para ganar votos y muchas veces también fue muy buena para echar bala.
Pero entonces, como sabemos que se va a enfrentar a esa jauría política, si queremos una democracia más robusta, pues eso es como en ciertos deportes que dan algo que llaman en golf, creo que handicap. Pues sabemos que usted es menos bueno que los otros, entonces al inicio le damos una ventajita. Y esa ventajita es un mínimo de 5 curules en el Senado y en la Cámara por 2 periodos. ¿Es eso atroz y desproporcionado? La valoración global, y cierro mi presentación. Yo creo que, como dije al inicio, vamos a enfrentar el 2 de octubre nuestra decisión como ciudadanos más importante de nuestra vida, tal vez. Y yo lo que los invitaba era a reconocer que es una decisión que debe ser profundamente ética, en el sentido de decir, tengo que votar un poquito más allá de mi reacción instintiva a favor o en contra de las FARC, a favor o en contra del presidente Santos, a favor o en contra del expresidente Uribe, sino tratar de hacer una valoración de qué es lo mejor para la sociedad colombiana y especialmente para las poblaciones rurales que tanto han sufrido el conflicto armado. Pero aquí es muy importante una cosa: la valoración que vamos a hacer del acuerdo es una valoración global. Uno dice sí o no al acuerdo en su conjunto, y es normal que así sea. Algunos han criticado y dicho, no, es que hubieran debido permitirnos votar por distintas partes del acuerdo, pero no es así, y no es así porque es que una negociación de paz es una negociación conjunta en donde, por ejemplo, las guerrillas entregan algo a nombre de recibir algo. Es decir, las guerrillas entregan las armas a nombre de ciertos beneficios jurídicos y de ciertos beneficios para las poblaciones por las cuales ellos consideraron que lucharon. Y uno no podría decirle, entonces los beneficios jurídicos sería, bueno, que puedan participar en política. Uno no podría decir, mire, yo le acepto la parte de dejación de armas, pero no le acepto la parte de participación en política. Porque yo lo que le estoy diciendo es, no le acepto el acuerdo. O uno acepta el acuerdo como un todo, o uno rechaza el acuerdo como un todo. Entonces la primera consideración es que el acuerdo es un todo, entonces uno debe valorarlo globalmente. La segunda consideración que uno debe tener es las implicaciones del voto. ¿Cuáles son las implicaciones del voto? Y yo creo que son las siguientes. La Corte Constitucional, en su sentencia sobre el plebiscito, con razón, varios le habíamos propuesto que dijera eso, y con razón dijo, mire, este voto no es sobre la paz, no es sobre el derecho a la paz, es sobre el acuerdo de paz. Por consiguiente, si gana el no, no quiere decir que el presidente está obligado al día siguiente a volver a la guerra, pero sí quiere decir que este acuerdo de paz no se puede implementar. Frente a eso, ¿qué es lo que han dicho los críticos del acuerdo? Dicen, vote no para una mejor paz. Digamos que es un poquito un trabalenguas. Si usted vota no, es por sí a una paz mejor. Pero la pregunta que uno se debe hacer, ¿eso jurídicamente es cierto? Uno puede votar no por querer un mejor acuerdo de paz. El interrogante es si eso políticamente es así o no. Y si uno mira eso y dice, mire, uno tiene un gobierno de derecha, que es el del presidente Santos, que negoció con una guerrilla de izquierda, que es las FARC, durante 4 años y llegaron a ese acuerdo. Y ahora nos van a decir que porque la ciudadanía dijo que no, y no se sabe muy bien con qué argumento, súbitamente se va a renegociar y vamos a tener un acuerdo mucho mejor en cuestión de semanas. Suena poco probable, poco posible. Por eso creo que Humberto de la Calle dice que cuando dice que este es el mejor acuerdo posible, tiene razón. Lo segundo es, ¿quién negociaría? Entonces uno dice, negocia el presidente Santos, que si gana el no perdería toda legitimidad para negociar. Negocia la oposición, que está en la oposición y no en el poder, y es la que está llamando al no. ¿Cómo hacen las FARC para renegociar con sus tropas si su dirigencia se siente desautorizada por el pueblo colombiano? Uno no sabe quién renegociaría el acuerdo. Y tercero, los 2 puntos centrales con los cuales se dice que renegocien, que es cárcel para los líderes de las FARC y que no puedan participar nunca en política, esos 2 puntos las FARC han dicho no. Entonces, si uno suma esas 3 cosas, uno dice, es cierto,
El no no implica automáticamente guerra, pero el no hace altamente probable el retorno al conflicto armado. Si uno vota sí, quiere decir que uno garantizó la implementación del acuerdo. Obviamente no, pueden surgir muchos obstáculos, muchas dificultades y puede que no logremos implementar bien el acuerdo. Pero la experiencia comparada muestra que incluso en países muy divididos, con procesos de paz muy difíciles, cuando hubo una legitimación democrática sólida, como sucedió en Sudáfrica o en Irlanda del Norte, luego se logra una buena implementación de los acuerdos porque esa legitimidad democrática hace como irreversible la paz. Incluso el nuevo presidente tendrá que aceptar, aunque yo no era amigo de la paz, acepto esa legitimidad democrática. Entonces, si hay un sí abrumador o un sí claro, creo que la paz y su implementación son altamente probables. Entonces, yo no estoy diciendo que si gana el no habrá guerra y si habrá sí habrá paz, pero sí estoy diciendo, si gana el no, la guerra, el retorno de la guerra es altamente probable. Si gana el sí, la implementación de la paz es altamente probable. Si uno combina esos dos elementos, el hecho de que uno debe valorar globalmente el acuerdo y el hecho de que uno debe tener en cuenta las implicaciones del voto, a mí me parece que como que la metodología con la que uno debería votar es esta. Uno debería votar sí si uno encuentra que el acuerdo es suficientemente robusto, no perfecto, suficientemente digno, a pesar de que haya cosas que me incomoden, el acuerdo es suficientemente digno para yo apostarle a salir de la guerra y hacer altamente probable la paz, aunque haya cosas que me incomoden, y porque no le veo mucha alternativa al no. Entonces, si uno combina esos argumentos, uno dice, mi voto debe ser sí. Por eso yo respeto quienes han anunciado el voto sí con críticas muy duras al acuerdo, como lo hizo el vicepresidente Vargas Lleras o como lo hizo la periodista María Isabel Rueda. Yo no quiero para nada Santos, odio a las FARC, el acuerdo en general no me gusta, pero veo que si voto sí hay una probabilidad de la paz, mientras que si voto no es el desastre. Entonces uno puede llegar a un voto sí por esas circunstancias, o uno puede tener un voto sí como el mío más entusiasta, decir yo voto sí porque creo que el acuerdo es bueno, es un buen acuerdo. Y uno debe votar no cuando uno considera que el acuerdo es tan malo globalmente o tiene cosas tan inaceptables que entonces uno dice me arriesgo a que vuelva la guerra porque esto es absolutamente inaceptable. Y yo respetaría, no compartiría, pero respetaría ese argumento. Y entonces uno dice, ¿hay en ese acuerdo algo tan inaceptable como para uno votar no? Yo creo que con la exposición que he hecho trataría de llegar a la conclusión que no, pero quisiera terminar con las dos objeciones fundamentales que ha hecho, por ejemplo, sectores del expresidente Uribe o del Centro Democrático o de críticos al acuerdo, que es el tema de la cárcel y el tema de la no elegibilidad política. El tema de la no elegibilidad política, de que no pueden participar en política los responsables de crímenes atroces. Yo creo que ahí hay que hacer dos precisiones. La primera, eso lo dice el expresidente Uribe ahora que está en la oposición. Pero cuando estuvo en la presidencia, lo que él ofreció para tratar de negociar con las guerrillas fue lo contrario. En el referendo del 2003 había una norma que decía que el presidente, esa norma no se sometió a votación porque había un vicio de procedimiento y la Corte la anuló, pero había una norma que decía que el presidente podría ofrecerle cupos a grupos armados en paz con el gobierno y que para ofrecerle esos cupos podría inaplicar las excepciones de inhabilidades políticas contenidas en la Constitución. Eso es un lenguaje jurídico muy técnico, pero en plata blanca significa eso. Podía ofrecerle curules directas a responsables de crímenes atroces. Eso era lo que estaba autorizando esa norma. Entonces uno dice, si en el 2003 como presidente eso le parecía que era necesario, ¿por qué en el 2016 como opositor le parece que eso es inaceptable? Yo creo que hay un tema de incoherencia. Pero lo segundo diría, bueno, pudo ser incoherente, pero es una buena
objeción y yo creo que claramente no, porque el eje de una negociación política es cambiar a un actor armado por un actor político. Y si usted quiere cambiar el actor armado por un actor político, pero le dice, pero sus líderes no pueden hacer política, pues usted está imposibilitando la conversión en actor político del actor armado. Usted tiene que permitirle a sus líderes que hagan política, a todos que hagan política, siempre y cuando rindan cuentas ante la justicia transicional, y ese fue el esquema que se acordó. Entonces yo creo que eso puede sonar antipático a muchos, pero uno diría, si les suena tan antipático que las FARC hagan política, pues no vote por ellos. Lo que suena muy raro es los que dicen, es que entonces uno les entrega el país a las FARC, y uno les dice, pero no es que eran tan antipáticas y que nadie las quería. Si nadie las quería, entonces ¿por qué van a ganar las elecciones? Entonces, digamos, ahí creo que hay una contradicción, pero más allá de eso, si uno quiere convertir a un actor armado en un actor político, pues tiene que permitirle participar en política, o si no, no es una negociación de paz. Lo segundo, que no vayan a la cárcel. Miren, ahí hay que distinguir, porque ellos dicen, eso es una paz con impunidad, y nosotros lo que queremos es una paz sin impunidad. Y uno le dice, ¿y cuál es la paz sin impunidad para ustedes? Que no vayan a la cárcel, que vayan a la cárcel de 5 a 8 años. Entonces uno les pregunta, o sea que a usted le parece que 5 a 8 años es una pena proporcionada para secuestros, para violencia sexual, para ejecuciones extrajudiciales, ¿le parece eso proporcionado? No. Nadie está hablando de aplicar el Código Penal plenamente. No, nadie está hablando de una paz con plena impunidad. No, nosotros sabemos que se necesita bajar la pena. Y entonces uno le dice, bueno, entonces los dos estamos en el mismo nivel. Los dos estamos definiendo que puede haber una reducción punitiva muy grande a nombre de la paz. Pero usted dice que tiene que ser cárcel. Y explíqueme por qué tiene que ser cárcel. No, porque es que eso lo exige el derecho internacional. Y uno les dice, ¿en dónde? No, por ejemplo, la Convención contra la Tortura dice que unas penas muy graves. Y yo le digo, sí, pero eso es en tiempos de normalidad. ¿Hay alguna norma que diga que para hacer la paz yo tengo que aplicar la cárcel? Y ahí no la encuentro, porque no existe. Y tan no existe que hace 4 o 5 días la fiscal de la Corte Penal Internacional, Fatou Bensouda, saludó el acuerdo de paz en Colombia. Digo, debe haber sanciones significativas, pero saludó el acuerdo de paz. Ella sabe que no hay cárcel en ciertos casos. Si ella considerara que la cárcel era un requisito necesario, lo hubiera dicho. Lo que está diciendo es, implementenme esto bien. Voy a estar mirando, y eso yo creo que es una buena mirada, porque los colombianos somos muy buenos para mamar gallo. Entonces, impleménteme bien lo de sanciones restrictivas de la libertad con cumplimiento de sanciones restauradoras, y yo creo que es una buena vigilancia. Entonces dicen, está bien, no lo exige el derecho internacional, eso es polémico, pero ¿cómo no puede haber cárcel? Entonces uno le dice, mire, no puede haber cárcel. Yo defendí que hubiera cárcel para pacificar el debate, no fue lo que se acordó, esa parte no me gusta tanto. Pero entiendo la lógica del acuerdo, y entendiendo la lógica del acuerdo, creo que es una solución ingeniosa, respetable, y que por ese solo hecho uno decide que voy a votar no a riesgo de volver la guerra. ¿Y cuál es la lógica de los que dijeron que no debe haber cárcel? La lógica de las FARC fue la siguiente. Primero, nosotros no perdimos la guerra, aceptamos que cometimos atrocidades, pero nosotros somos líderes revolucionarios y a nosotros no nos pueden humillar. Nosotros tenemos que tener un esquema donde podamos reconocer nuestras responsabilidades, pero sin humillación, y para nosotros el eje de la humillación de un guerrillero revolucionario es entregarse para ir a la cárcel. Pero sí asumimos pasar por un tribunal para cumplir otras sanciones que sean útiles a las víctimas. Entonces, a partir de eso se llega a esa fórmula mixta que tiene un componente sancionatorio, que es restricción de la libertad, pero para un componente útil, dignificante, que es que hagan algo útil para las víctimas, como labores de desminado. Y entonces uno dice, y una sanción de 5 a 8 años, donde una persona tiene una restricción de la libertad y realiza labores de desminado, ¿por qué esa no es una sanción suficientemente digna y una cárcel de 5 a 8 años sí? Y uno no entiende bien la diferencia. Uno dice, las dos son más o menos parecidas. Incluso esta puede ser a veces
más estricta y a veces más útil, porque voy a llamar a votar no a riesgo de volver a la guerra simplemente porque en ese caso no hubo caso. Y el otro argumento que hagan los de las FARC es decir, y además, dígame usted cómo puede uno garantizar la desmovilización de las tropas cuando uno manda a la cárcel a sus comandantes. Entonces los comandantes van a los frentes y dicen, ¿sabe qué? Negociamos, entramos a la paz, pero nos vemos en 8 años porque yo voy a la cárcel. ¿Y quién garantiza el control de la desmovilización y la conversión de eso en actor político? Entonces había buenos argumentos para encontrar otra fórmula, y la fórmula que se encontró yo creo que es una fórmula creativa y es una fórmula aceptable. La crítica es a través de la caricaturización de esa fórmula. ¿Y cómo es la caricaturización? Es decir, restricción efectiva de la libertad, sí, que no salgan de América Latina. Sanciones restauradoras, que siembren lechuga cada 6 meses. Bueno, entonces, eso no es lo que se acordó. Lo que se acordó es que habrá una restricción efectiva de la libertad supervigilada por el tribunal y que ese tribunal garantizará que eso se cumpla y que sea adecuada, pero que permita la conversión de las FARC en actor político, y yo creo que esa es una fórmula razonable. Y con esto termino con lo que empecé al inicio, creo, y sintetizo mis conclusiones. Vamos a tener la decisión más importante que vamos a tener como ciudadanos. En esa decisión, ¿por qué yo voy a votar sí? Y creo que aquí he desarrollado mis argumentos, porque creo que la solución negociada es éticamente la mejor, que si no salimos de la guerra no vamos a tener nunca una democracia robusta en Colombia y seguiremos ocasionando víctimas en forma masiva, que este acuerdo de paz y este proceso de paz ha sido un proceso muy razonable y que hemos llegado a un buen acuerdo, que esencialmente es un buen acuerdo sobre todo para la sociedad colombiana y para las víctimas, con sus políticas rurales de participación, nueva política de drogas y los mecanismos de satisfacción de los derechos de las víctimas, y que en el tema específico de justicia y de participación política de las FARC se llegaron a soluciones muy razonables, en donde yo no creo que sea un acuerdo de impunidad, sino un acuerdo con una forma de justicia distinta. No la retributiva, carcelaria para todas las personas, sino para algunos una justicia distinta, que no tiene que por eso dejar de ser menos significativa para las víctimas y para la sociedad colombiana, y por eso creo que para mí el voto por el sí es claro. Muchas gracias.